Vemos más que nada. ¿Lista? Hola, hola, hola. Buenos días. Hola, ¿cómo estás todos? Bienvenidos a nuestros encuentros de Al-Had. Nos alegra mucho que todos estén aquí acompañándonos y que nos acompañen y todos los Al-Hades que van a venir con tantos sujetos tan interesantes. Ahora hay de decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque tenemos amigos de tantos lados y de tantas horas que tenemos la obligación de decir a cada uno cómo está en su lugar. Ansina que venidos en Bonora, nos place mucho que nos estés acompañando en estos encuentros de Al-Had. Tenemos un programa de maravilla. Lo podéis ver entero, cada Al-Had tenemos un encuentro diferente con un balabay o balabaya y un musafir o musafira diferente. Este es el encuentro de hoy, mas quiero hablar también antes del encuentro del Al-Had que viene, que va a ser, tenemos de musafira a nuestra querida amiga Karen Sharhon, que ella mora en Estambul, y va a tener su musafir, que es Silvio Badia, y que ellos nos van a hablar del Museo Judío de Estambul. Tenemos un sujeto de maravilla para hablar de lo que se hace y de lo que se va a hacer en este maravilloso museo. No vos perdáis al Al-Had endiñente de ver este hermoso encuentro entre Karen y Silvio. Tenemos de demandaros una cosita. Tenemos menester de vuestra ayuda, el que pueda, lo que pueda. Tenemos menester de anchear, mejor dicho, hemos ancheado nuestro Zoom porque no nos estaba alcanzando para toda la gente que entra. Si vosotros queréis colaborar con estos encuentros de Al-Had, con nuestras instituciones y nuestros amigos balabayes y balabayas que estamos laborando por esto, vos arrogamos de hacer una donación en sfarad.com, raya encuentros. Aquí vas a encontrar para poder alcanzarnos una ayuda para continuar más y más ancheando nuestras actividades en la internet. Ahora sí, vos voy a presentar el encuentro de hoy. Tenemos a una maravilla del Balabaya, que es nuestra querida Rachel Amado Bornik. Ella va a ser la comandante del encuentro de hoy. Ella tiene un musafir que va a presentar ella y yo le voy a decir ahora, hola Rachel, aquí te paso el comando. Buenos días, Liliana, y buenas tardes o buenas noches, buenos días, buenas de mañanadas, lo que es a todos los que están con vosotros del mundo entero. Ya sé que para conocer a mi musafir hoy, están aquí gentes del mundo entero. Tengo que regraciar a Liliana y Marcelo Benveniste de Buenos Aires, que tuvieron esta idea maravillosa de
hacer estos encuentros de Al-Had, donde hablamos solamente en judeo español, y con sujetos interesantes y musafires interesantes y importantes, como ya sabéis hoy. Este es el segundo programa de estos encuentros, mas es el primer en que yo, la balabaya, en este caso, tenemos un musafir. Y este musafir no podía ser otro de la persona que tenemos aquí hoy, por ser nuestro primer musafir. Es nuestra grande honor y alegría, sobre todo mi grande honor para mí, de tener con nosotros aquí la persona que yo llamo el rey del ladino, Moshe Shaul, que se ayunta con nosotros de Jerusalén, Israel. Moshe, te hago una grande bienvenida a ti. Gracias. Ya sabes que estamos en un salón inmenso. Creo que va a haber cientos de personas aquí del mundo entero que vinieron solo para sentirte a ti y conocerte a ti mejor, sentir lo que tienes de contarnos y apreciarte, estoy segura, a ti más que siempre. Imagínate que todos están en pie aplaudiéndote a ti. Que esto sería si era un salón físico. Pero en este salón virtual estamos todos en pie aplaudiéndote porque estamos tan contentos de verte sano y regio y después de tanto tiempo que hemos dio descariño de verte. Sí, gracias. Antes de empezar nuestra conversación, yo voy a dar un corto resumen de lo que fue tu vida un poco y de tus labores y logros en el campo de la lengua y la cultura judeo-española. Moshe nació en Izmir, Turquía, donde nací yo también, y me parece que somos un poco de lejos parientes con Moshe también. Él hizo aliyah a Israel como mancebo en 1949. Es graduado en Sociología y Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mientras que estaba estudiando, Moshe laboró en la sección del judeo español de la radio Kol Israel, La Voz de Israel, que estaba debajo de la dirección de Yitzhak Levi, el famoso musicólogo, cantador y compositor, y seguro padre de la famosa cantadera Yasmin Levi, que todos conocen, me parece. De 1954 hasta 1977, Moshe laboró como redactor de noticias, Haberes, y diversos programas en Kol Israel. Cuando murió Yitzhak Levi en 1977, la dirección de la emisión en ladino de Kol Israel pasó a Moshe. Y Moshe estuvo en este puesto hasta 1994. Espero que lo estoy diciendo justo. En 1979, Moshe fundó aquí en Jerusalén la revista cultural judeo-española, que continuó publicación durante 37 años, hasta 2016. Y fue la única revista de nivel académico en judeo español. Y de 1979 hasta 2005, cuando El Amanecer, el suplemento mensual de la Gaceta Shalom de Estambul, empezó a aparecer,
aquí Jerusalén era la única publicación en el mundo enteramente en judeo español. Moshe no solo redactaba la revista, también escribía muchos artículos en ella. Sus artículos también aparecieron en publicaciones europeas y ganó premios allá, que ya os voy a hablar un poco más de esto. Estando en Kol Israel, Moshe hizo otra cosa que mucha gente creo no saben tanto como conocen aquí en Jerusalén, y es que empezó el proyecto Folklore, donde grabó personas que cantaban en ladino, y hasta el año, continuó hasta el año 1990, que resultó en una colección de 2.700 canticas populares sefaradíes, que es un gran manadero para folcloristas e investigadores del mundo entero. También de 1980 hasta 1985, Moshe enseñó el ladino en la Universidad de Ben Gurion en el Negev y escribió un libro para estudiantes de la lengua. Y seguro, él fue también el vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino desde su fundación en 1997 hasta 2015. Donde elaboró en juntos con el presidente Yitzhak Navon de Bendicha Memoria. Moshe Shaul fue reconocido por su labor en muchos países y recibió varios premios, en España en particular, entre ellos el Premio de España en 1985 y la mención especial de los Premios Internacionales de Periodismo del Rey de España en 1990. Él dice que los premios no fueron para él, sino que para la lengua judeo-española. Es solo un signo de la amabilidad de su persona y la dulzura de su habla, como verás ahora. Ahora vamos a empezar a conocerlo mejor. Él nos va a dar muchos detalles. Y yo voy a empezar, Moshe, con una cuestión a ti. Tú naciste en Izmir, te fuiste a Israel como un sionista, ya sé, y después empezaste a estudiar en la universidad. Creo que en estos tiempos no tenías en tino de hacer una carrera en judeo español. Contanos cómo empezó esto. La palabra la tienes tú. Como dices tú, no tenía ni una en mí la idea que iba a laborar como periodista y también como periodista del ladino. Tú ya debes saber que yo en Izmir viví en el cuartel de Al-Sanjak. Es un cuartel donde vivían de antes los griegos. Fue quemado en la Guerra Primera Mundial y se estaba empezando a fraguar de nuevo. Viví ahí porque estaba estudiando en la escuela Saint Joseph. De una parte fue muy cómodo, pude estudiar, pero de otra parte fui cortado en una cierta medida de los contactos con la comunidad de Izmir. El sueño mío cuando estaba estudiando es que iba a ser doctor o ingeniero. Mientras vino el sionismo, la creación del Estado de Israel, todos los proyectos se anularon. Vine a Israel y fui al kibbutz Tzuba, que había sido fundado por mi hermano, que había venido a Israel 5 años. Estuvo en el Palmaj y luchó en la guerra y después crearon este kibbutz. Yo estaba muy a gusto ahí, me agradaba mucho, era la realización de mi sueño. En fin de cuentas, tuve que salir de ahí porque mi padre y mi madre vinieron, pero no pudieron arreglarse al kibbutz, a la vida del kibbutz. Mi padre no podía quedar batal y en el kibbutz no había labor para él.
y en fin de cuentas salió del kibutz, se presentó en Haifa. Yo hice mi servicio militar, después me enlisté a la universidad. Y como también ni mi familia ni yo no éramos muy ricos, el pagar los gastos de universidad y mantenerme y pagar la alquiler de la cámara donde estaba, todo esto demandaba paras. Pero sí mantenerme de fotografiar, tenía un aparato muy bueno, un Leica. Iba a los laboratorios, iba a los jardines de criaturas, le salían fotografías magníficas. Era buen fotógrafo y negro comerciante, porque la gente no me pagaba, siempre buscaba modo de no pagar. Y yo les decía, bueno, que sea, ay, de no paguéis. En fin de cuento, la transformación, el milagro, puedo decir, fue que un día fui al biro de la Asociación de Estudiantes y vi de ahí un anuncio que están buscando redactor de informaciones en ladino. El ladino ya lo sabía, en Izmir hablaba con mis parientes, con los vecinos, con mi familia. Redactor de informaciones, para esto uno va a estudiar en la universidad. Como tenía menester de Parnasá, pues me presenté. Me dieron a traducir una novedad de hebreo al ladino. Me llevaron al estudio, me dijeron, méldalo esto. Después me dijeron, va a tu camarita, a tu casa, y nosotros vamos a responder. Al día después recibo un telegrama diciéndome que vaya a laborar, que ya fui aceptado. Años después supe que fui aceptado tan presto porque era el solo que se presentó para este puesto. El ladino entonces no era una lengua muy usada, y el problema principal mío y de los que laboraron en la radio era de topar palabras en ladino por términos de tecnología, de ciencia, de economía, de administración, de gobierno, que no teníamos en ladino. Y ya sabes que en Turquía, cuando nos faltaba una palabra, tomábamos del francés o del turco. Nosotros buscamos a hacer una cosa diferente. Empecemos a crear un léxico de palabras para todo lo que nos faltaba. Y con el año, de verdad, hoy en Kol Israel tenemos un léxico bastante rico que permite transmitir informaciones sobre cualquier sujeto. Como dijo Rachel, los primeros años laboré con Yitzhak Levi, y fue un labor muy agradable. Teníamos una relación muy simpática, de mucha amistad. Él le agradaba reír, hacer chacas. Tenía una voz maravillosa. Me encantaba de oírlo cantar. Y yo también, a lo que pude, le ayudaba a registrar cantes y darle los enregistramientos. En 1977 él murió. Yitzhak Levi era una persona bastante obra, pues aquí se puede ver. Y debía hacer dieta, él le agradaba comer. Y siempre cuando nosotros decíamos, Yitzhak, mírate, cuídate un poco, estás comiendo demasiado, no es bueno. Él decía, muera pato, muera harto. Es decir, que lo que le interesaba a él es de comer, de estar harto, y se va a morir, y de verdad murió muy temprano. Cuando murió me demandaron a mí de tomar la dirección. Naturalmente que para mí fue un avanzamiento muy importante. No solo que era una paja más grande, mas también podía hacer proyectos que tenía desde mucho tiempo. Un proyecto muy importante que empecé desde los primeros meses a recoger cantes de nuestro folclore.
Yitzhak Levi era conocido que iba de lugar a otro, de una persona a otra, demandando que le cante cantes, notaba la melodía, notaba las palabras, iba a casa y lo limpiaba, esto lo redactaba bueno y publicó 4 libros con cantes judeo-españoles. Pero yo ya sabía que tenemos mucho más que eso. Teníamos muchos cantes que oía cantar en Izmir y muchos cantes que empecé a oír a cantar en Israel, donde yo iba a dar conferencias en los clubes de Aedados. Entonces yo me dije, la radio me está dando un alat, un instrumento muy importante, el micrófono. Con este micrófono puedo yo registrar. Cuando voy a hacer entrevista en un lugar, después de la entrevista puedo registrar cantes. Y así es que, como dijo Rachel, registramos 2.700 cantes, que hoy es uno de los fondos más ricos de cantes en latino. Sí, Moshe, sí. no sé si vas a continuar, no te quiero cortar la palabra. Muchos te conocen seguro por ser el editor de la revista aquí en Jerusalén. Contamos, si puedes, cuándo empezaste a publicar la revista. Ya sé que entonces tú eras el director de la emisión en judeo español en la radio. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo salió medio aquí en Jerusalén? 37, inmediatamente cuando murió Yitzhak Levi, yo un mes después yo empecé a demandarme qué programas podemos hacer. Y yo sabía que el folclore es uno de los temas más importantes para nuestra cultura. Entonces pensé de hacer un magazine de folclore, que es un magazine en los 15 minutos que teníamos de emisión, de los cuales 7 eran para informaciones y 7, 8 para el magazine o programas diferentes. Daba una habla histórica sobre la historia de los judíos de España, una habla sobre el folclore, casamiento, bodas, verajá de berit, todo modo de cosas, y un cante. Y empecé a dar no cantes de discos, sino quería meter cantes de personas que lo canten como los oía yo en Izmir, que a mí me encantaba la manera de la cual las mujeres cantaban los cantes en latino. Me acuerdo que fui a una mujer, le dije, mira, tú tienes buena voz, ¿puedes cantarme unos cuantos cantes? Me demandó, ¿para cuál? Oh? Para que nos hagas resil, que metas en la... Están diciendo que son cantes antiguas. No aceptó. Un mes después fue la fiesta de Tisha B'Av, Tu B'Shvat. La fiesta de Tu B'Shvat habían apuntado en el asilo de viejos de Rishon LeZion. Habían apuntado una fiesta con coro, tenían un coro muy bueno. Fui a hacer un programa sobre eso. Después cantaron del coro, me acerqué de una mujer que tenía una voz muy buena. Le dije, mira, tú estás cantando muy bueno, ¿qué te parece? ¿No quieres cantar para Kol Israel un poco? ¿Cómo? Dice, sí, sí, absolutamente, ven. Venía la semana que viene. La registré y lo di en el programa de aquel día. Un día después me viene una letra. Y dice una mujer, mira, date el cante de esta mujer. Pero ella no lo cantó bien. Yo lo conozco. A mí lo cantábamos muy bueno. Dice, maravillas, entonces si tú lo conoces, vente a registrarnos a ti. Fui así de boca a boca, empezó a pasar esto que estamos registrando cantes. Vine a una situación en la cual cuando venía a un club, naturalmente hacía un encuentro de antes, les demandaba que apronten lugar. Cerca de la puerta en la camarita donde hacíamos el registramiento ya había 15, 20 personas esperando. Todos querían participar en este programa.
Y con el tiempo, de verdad que tuvimos ahí muchos cantes desconocidos hasta entonces, romanzas, cantes, cantigas, coplas, todo modo de cosas. Y ahora, en lo que estamos en el programa ya se había hecho muy popular. Todos lo esperaban para oírlo. Y un día recibo una letra de una persona que me dice, mira, yo siento tus programas cada semana. Solo ayer, daste el programa, yo tenía que ir a una boda, no pude ir a una familia, de la familia no pude no ir. ¿Lo puedes dar el programa una vez más que lo oiga yo? Le diciendo, nosotros los programas eran enregistrados, pero al día después registramos sobre la misma cinta, la misma carucha de cordela magnética, registramos otro programa, porque teníamos solo uno o dos caruchas. Entonces dije, no puedo dar, el programa ya no está más. Voy a buscar una solución. Me consulté con mi directora, Rachel Ronen, y le dije, mira, ¿qué piensas? Vamos a hacer una revista donde voy a meter el texto de las palabras. Dije, buena idea. Me apoyó en eso. Y poco a poco empezaron la gente a abonarse del mundo entero. Creo que tú también fuiste una de las primeras a tomar. De verdad que para mí Call Israel era un labor que me encantaba, me agradaba. Yo muchas veces decía a mi mujer, si no me tomaban a mí, yo estaría pronto a pagar para que me permitan de dar el programa, no que me paguen a mí. Y con el tiempo, de verdad, dimos cientos y miles de programas sobre todos los aspectos de la cultura sefardí. Merci mucho. Muy interesante. Yo te visité a ti en 1984 sí. En Israel. Le mandé una foto a Marcelo, no sé si la tiene, de mi visita. En todo caso, es entonces que nos conocimos en persona por primera vez. Cuando, sí. Bravo. No sé si te acuerdas, estaba y Abner Pérez allá, sí. Con vosotros aquel día. Entonces, me parece que es él que trabó esta foto. Tanto nos usimos y esperábamos tomar el aquí Jerusalén 2 o 3 veces al año que sea, porque tenía mucho de maldad adentro, siempre una maravilla de colección de escritos, que cuando en 2016 sentimos por primera vez que se iba a cerrar, nos vino muy, muy triste. Si quieres, un poco contamos de qué fue tomada esta decisión y también más sobre el periodo donde publicaste esta revista maravillosa y qué dificultades hubo durante este periodo. Call Israel no publica ninguna revista, ni en hebreo, ni en inglés, ni en árabe. Hay muchas estaciones de radio que publican las cosas que vienen de gente muy famosos, hablan y publican eso. Hubo una gran oposición de los jornales, espantándose en que Call Israel les iba a tomar la publicidad. Y en aquel tiempo, Call Israel no teníamos buenas relaciones con el gobierno. Muchas veces querían que diéramos informaciones, los reporteros, los redactores decían no, nosotros no aceptamos. En todo caso,
siempre Kol Israel tuvo, del día que yo lo conozco, tuvo problemas de finanzas. Venía a fin del año, no tenía bastante para pagar y debía demandar del gobierno, de la Sochnut, de otros que le ayuden. Y el gobierno le decía, bueno, te vamos a dar una condición que vas a menguar el personal. Menguar el personal es enviar a casa unas 20, 30 personas de las 400 que laboraban entonces, ahora ya laboran mucho más. Y como es muy difícil de enviar gente a casa, sobre todo que eran buenos laboradores, ¿cuál lo hacían? Buscaban a eliminar programas que a la dirección les parecía que no eran interesantes. Y el programa en ladino era uno de ellos, porque no sabían ni ladino ni español. Eran cantes muy a la vieja. Cada año, cuando venía la hora de hacer el budgeto, nos decían, damos un budgeto por la mitad de esta suma. Y Yitzhak Levi tenía buena... Lo apoyaba, Yitzhak Nabón lo apoyaba. Él nunca aceptó de menguar. No, cuando Yitzhak Levi se fue, yo ya no fue tanto. Del primer día me dijeron, tú aquí vas a estar por muy poco tiempo. Me entrevistó un reporter de France Press. Me dijo, mira, Yitzhak Levi era una persona que tenía hombros anchos, la espalda muy fuerte. Era amigo de Nabón, tenía muchos miembros de la Knesset que lo apoyaban. Tú no conoces a ninguno. Tú piensas que al año que viene va a haber programa en ladino o te van a cerrar y te van a enviar a casa. Yo les dije, mira, la verdad es que este es un problema muy difícil, porque ya sé que cada año buscaban a menguar. Ben Gurion dice que en Israel el que no es optimista no es realista. El realista es optimista. Quiere decir que si conoces la situación, sos optimista. Y Ben Gurion también dijo que Israel es el país de los milagros. Entonces dice, yo espero que va a haber un milagro. Tengo menester de un milagro para reuscir en esto. Veremos. Esto era en 1979. En 1980, ainda nos permitieron de continuar unos cuantos años. En 1980 recibo una invitación de la agencia EFE, Agencia de Informaciones Española, la tercera en el mundo después de United Press y Reuters. Una agencia que tiene en América Latina miles de correspondientes y me están invitando a un concurso de labores de periodismo que va a tener lugar en México y quieren que la emisión en judío español envíe un programa. Les dije, ¿cómo vamos a enviar? Nosotros transmitimos en ladino. Dice, no, el ladino es lengua española, absolutamente. Y voy ahí y a la sorpresa mía y de todos, el programa nuestro recibe el premio F por el año 1980 por una suma de $8,000. Dijo el que era director, ¿no te parece que el Pulitzer, que es un premio muy famoso, es cosa grande? El Pulitzer no dan apenas unos cuantos cientos de dólares. ¿Quién es famoso? De nosotros también tenemos dinero. Pero lo más importante fue que conocí a esta persona que era el director de EFE, José María Anzón, un jornalista de los primeros de España. Y él, nos hicimos amigos, y él me hizo entrar a la sociedad española. Me empezaron a invitar a congresos, a dar conferencias. Él me demandó un día, publiqué un artículo sobre el pueblo sefaradí. Me dice, mira, quiero publicarlo en ABC. Era el director de ABC, el más grande, uno de los más grandes jornales de España. ¿Me permites? Le dije, con mucho placer, es un artículo en ladino. Dice, no,
Esto es español, lo vamos a publicar en español. Quiero cada mes que me envíes. 2 años estuve publicando en el ABC programas en ladino. Lo que tiene el ladino es que es una lengua que a los españoles les encanta imeldar y oír. Ainda más oír, porque la fonética es diferente. Y cuando voy a un lugar, me llaman a hacer una conferencia, demando, ¿hay aquí personas que conocen ladino? No, no, queremos el ladino que hables. Y esto fue se continúa así hasta 1994. Estuve en España, en Francia, en Grecia, en Alemania, en América Latina, en América del Norte. Creo que casi medio mundo caminé con estas conferencias sobre el ladino. En 1994 llegué a la edad de 60 años. Me dijeron, toma el camino, afuera. Y no había, entonces la directora iba a ser Camelia. La Camelia no tenía personal. Laboraba ahí Aaron Rosa. Aaron Rosa venía un día o 2 a la semana. Entonces yo le dije, mira, yo estoy dispuesto a venir a hacer informaciones hasta que vaya a topar, mismo sin pagar. Fueron a la dirección, le dijeron, sin pagar. De lo que paga, de lo que recibe Moshe, se da un cierto porcentaje a la seguridad nacional. De manera que si se cae y si se rompe la cabeza, la seguridad nacional le paga. Y si no va a pagar, si se cayó, ¿quién le va a pagar? Nosotros. Y no aceptaron que labore. Por suerte, esto era 1994. No, no está acordando. En todo caso, en 1997 se creó la Autoridad Nacional del Ladino. Y Navón quiso que yo fuera el director. Le dije, mira, yo estoy laborando tantos años, ahora quiero descansar, pero voy a laborar todo lo que quieres, discursos, artículos, congresos, lo que quieres, estoy aquí para laborar en esto. Y de verdad hicimos un congreso en 1999, un congreso para hablar de la manera de la cual se debe escribir aquí Jerusalén. Había ahí un problema que cada uno escribía la Jerusalén como le venía. Y entonces hicimos este congreso, tú estuviste ahí. Y yo me acuerdo ahora, Sheil, que mira qué suerte y cómo las cosas se están juntando una con otra. Que yo di una conferencia en la cual dije que el problema de los sefaradíes es que estamos diseminados en el mundo entero. Hay un poco en Israel, un poco en Turquía, un poco en Francia, un poco, y no vivimos bastante cerca uno del otro para que podamos hablarnos en ladino de día a día. Y para eso puede ser la internet nos va a ayudar. Y tú tuviste la buena idea de ir a consultarte con tus amigos y hiciste el ladino comunidad. Me alegro que tú y yo estuvimos al principio de la Ladino Comunidad y ahora también al principio de este Zoom, que para mí es mucho mejor porque aquí estamos viendo la cara de uno a otro y se puede hablar naturalmente, no es solo por escribir, se puede hablar. De manera que espero que con este Zoom iremos adelante. Y, ¿sabes? Salió... A la gente les agradaba decir, el ladino está muriendo, el ladino está agonizando, el ladino no va a vivir más. Y una socióloga americana quitó un libro, Death of a Language, la muerte de una lengua. Naturalmente, ¿de qué lengua se hablaba? Del ladino. Yo me enervé mucho de esto, le escribí una letra sobre cuál te estás basando. Ven aquí en Israel, vas a ver en el autobús, la gente está hablando en ladino. Va a Yafo, la gente está hablando en ladino. Va a Yemil Moshe, va a Haifa, a los cuartieres de Selaniklis. Hay ainda gente que va a hablar en ladino y tú vas a ver que el libro que escribiste es ainda prematuro. De manera que
Después se excusó, dijo, no es que tenía negra intención, la sociología es así, no tenemos reglas. Bueno, la de Chicago. Y hoy me alegro que con el jornal Shalom y Amanecer en Estambul, con el Ladino Comunità, con el jornal que salía y ahora desgraciadamente no sale más, la letra Sefarad de Jean. Aún con esto hay bastantes voces que están hablando en ladino, escribiendo en ladino. Y mismo, no sé si conoces tú, hay una escritora mexicana que se llama Moscona. Seguro que la conozco en persona, sí. De cebolla, escribió un libro, Tela de Cebolla, muy interesante, con palabras, pedazos enteros, ollas enteras escritas en latino. Sí. Y también hay en otros lugares, están escribiendo poesías en latino, cuentos en latino. Cale desesperar, no desesperar, porque yo decía, si todos dicen que la lengua está muriendo, y si tú dices, sí, estoy de acuerdo, ya la enterraste. Debemos luchar, y gracias a Dios ya hay gente que está luchando para esto en el mundo entero. Merci mucho por estas palabras. Tenemos mucho más de demandarte. Una sola cuestión te quería demandar por las cosas más recientes, diremos, que están pasando. El ladino fue reconocido por la Academia Real de España como una lengua española y se fundó en Israel la academia. ¿Qué piensas por esto y su rol para el avenir del ladino? Eso voy a decir que mucho antes de la Academia Española que nos reconoció, yo creí en Col Israel, la Academia del Ladino. Seguro. Academia por teléfono. Cuando laboramos la tarde, había una palabra en ladino que no estamos entendiendo. Moshe a Camelia, Camelia, Moshe, como Aarón, nos consultamos y esta es la Academia del Ladino. Mas lo que hay ahora es una cosa mucho más seriosa. Creo que Tamar está aquí, después te puede hablar. Ella es también miembro de la Academia. La Academia fue creada como parte de la autoridad del ladino. La autoridad del ladino está por las horas pagando lo que hay que pagar. Y esperemos que un día vamos a tener bastante para fraguar una academia, no como la de España, más una fragua, y que va a haber personas interesadas. Te puedo decir que en el mundo entero hay muchos lingüistas que se están interesando en el ladino. Muy muchos. Es nosotros que debemos siempre cuando leo algo de un español o un americano que escribió sobre el ladino, me toman mis nervios como malogran algunas palabras. Sí. No sé. Un ejemplo te voy a dar y con eso vamos a terminar. Okay. Ya conoces el cante de Abraham Avino. Abraham Avino, padre querido, ¿sí, no? Y después hay de la mujer que quitó al mundo a Abraham. Entonces ella canta que quitó del mundo, es decir, que quitó al mundo. Pobreza de Abraham, ainda no nació, ya lo está quitando del mundo. Como esto hay mucho. Lo sentí más, está muy hermoso. Cuando habrá tiempo, un día vamos a hacer, puede ser un día sobre el humor en ladino. Tengo mucho más de demandarte, pero la hora está pasando y no te quiero cansar a ti también. Y quiero dar la oportunidad a otros, si quieren saber alguna cosa. Veo la mano de Sara Sufrin, no sé, Marcelo, tú sos el técnico. Mira a ver si puedes hacer unmute a Sara o otro, no sé.
lo que... Bueno, dale a las mujeres la preferencia. Dale a... ¿Puedes hacer la mute, Sara? Sí. Ahora, Ok. ahora vamos Buenas a tardes hacer. a todos. Buenas tardes, Moshe. ¿Cómo estás? Ya me escariñé de ti. Si todos nos escariñemos. No te estoy oyendo. Facebook escribes muchas cosas muy interesantes y das fotos muy hermosas. Me alegro. Sí, sí. Se está cayendo las babas de las comidas. José, yo te conocí la primera vez en el curso de la Autoridad de Ladino en Jerusalén. Esto no mencionaste. Es el curso de activistas para enseñar el ladino, Moshe, no te estoy oyendo. Dos palabras, porque no hemos mucho tiempo. Yo desde años tenía un sueño de hacer un curso de ladino. Y no había personas para enseñar. Empecemos para hacer. Hay personas que conocen ladino. Les vamos a dar las reglas de la gramática y van a poder empezar. Hicimos el primer curso y vinieron más de 30 personas. Habíamos dicho que iba a ser para 30, vinieron más. La gente se entusiasmó tanto, les agradó tanto las conferencias, los cantes, los videos que vimos ahí, que 5 días. Que tornaron a sus casas y decidieron hacer en Rishon LeZion, en Petah Tikva, en Kfar Ono, en muchos lugares, y hoy hay 15 clubes de ladino en Israel, que el empecillo fue de este curso. Gracias por haberme acordado. Muchas gracias, Moshe. Saludoso. Amén, amén. Vamos a meldar un poquitico que los amigos nos están escribiendo por el chat. Saludos de todas partes del mundo. No quieren imaginar de ande para ande tenemos tantos saludos. Empecemos con Buenos Aires, tenemos un montón de Israel, de todas las ciudades que vos estás imaginando, de Long Beach, de New York, de Estados Unidos, de Las Vegas, de La Sabana, de Alicante, de la España. Tenemos saludos para Moshe, muchos besos para Rachel. Les encanta la actividad que estamos haciendo y a nosotros, vos decimos, encanta que estés aquí con nosotros. Nos mandan de Caracas, de Los Ángeles, tenemos mucho salud. Desde Zimbabue está la escritora Stella Hanan Cohen, que ella hizo un librico no, es un libro grande de nuestras comidas riquísimas con unas fotografías de encantar. Y nos manda saludos de Zimbabue, de México. Tenemos... nos dicen qué pena que se hace Roel aquí en Jerusalén. Sí. Y nos dice la gente que algunos tienen todos los números de la Jerusalén, están muy contentos. Y dicen que lamentan que se haya cerrado. De Jerusalén, claro, tenemos saludos. Y aquí nos dice Sara, que ya nos habló, que Moshe fue su profesor en el curso de ladino, que ella lo dijo, en el curso de la autoridad del ladino. Y nos dicen que los que viven en Israel tuvieron gran mazal de topar gentes como Moshe y que se empezaron sin problemas del ladino. Esto nos dice Esther Hazam de Buenos Aires. Y Judith Cohen desde Canadá nos manda saludos a todos y en especial a Moshe, a Tamar, a Rochelle, a Karen, a Iset Baná y muchos más. Yo tengo una cosa, aquí... si puedo. Sí, claro. Tú eres la que comanda.
Esto es una cosa que no es específicamente con ladino, cuando se fundó la Autoridad Nacional del Ladino, se fundó también una para Yiddish. Nunca sentimos por ellos. ¿Sabes qué pasó? No nos interesamos en ellos. Sí, es verdad, ma. ¿Qué pasó? Mira, en primer lugar, donde hay 3 kilos, donde los yiddishlis ainda más. Se pelearon el presidente con el vicepresidente. Oh. Perdón. Ma quiero aquí ajustar otra cosa que fue resultado de la Autoridad del Ladino y de toda la actividad, que en el mundo se creó una comunidad de personas activas en el ladino. No hay país en Canadá, en Toronto, en Zimbabue, como dijiste, yo no sabía que había esto para eso. En Francia, en España, en Italia, en cada país hay personas que tienen ese cariño del ladino y les encantaría tener actividades, pero no hay, lo que hay de personas activas es solo Estados Unidos, Turquía e Israel. 3 países. En Francia muy poco. Ahora la Autoridad del Ladino tiene también los Shadarim del mundo entero que están... Buena idea. Están activos ellos también, están ayudando. Sí. Bueno, hay muchas iniciativas que espero que nos van a permitir de ir adelante. Bueno, merci mucho, Rachel. Si hay otras cuestiones, si no, después de nosotros hay una conmemoración de Seattle. En Seattle quiero mencionar esto, que están haciendo muy buenas cosas en la Universidad de Washington, en Seattle. No sé si estás al corriente, Moshe, con el mancebo profesor Devin Nar, y que David Bunis viene también de Israel a dar lecciones allá, y muy buenas y importantes cosas que están aconteciendo en Seattle y como en otras partes del mundo, sabemos también en Francia, con Jenny, que es una de nuestras balabayas. Perdón, no estamos sintiendo a Moshe. Jenny Lannery. Sí. Yo quiero, si es hora de concluir, porque no queremos cansar mucho a Moshe, quiero decir que en mi opinión, y creo que en todos los que vinieron aquí, vinieron para apreciar a Moshe. Y podemos decir, esto me dio la idea Marcelo el otro día, que dicen que de Moshe a Moshe no hubo otro Moshe. Para nosotros, los sefaradíes, Moshe Shaul fue el otro Moshe. Merci muy mucho, fue una alegría, un placer, un honor, y no hay verbos para apreciarte. Que tengas salud y todo bueno en la vida, y que estés con nosotros muchos años más, que tú sabes, nos podemos empezar de ti cada día. Espero que, me olvidé de decir esto también, por aquí Jerusalén, tomé un email de Nava Cohen de Israel, que posiblemente aquí Jerusalén va a continuar a ser por internet. Esto es un haber bueno también, me parece. ¿Qué piensas? Hay 2, 3 mancebicos que están muy enérgicos en esto. Yo, desgraciadamente, la salud no me está permitiendo ahora de laborar como laboraba antes. Yo les estoy apoyando si hay menester de ayuda, de escribir cosas, estoy siempre pronto para hacer esto. Espero que vaya adelante muy bien.
Sí, mucho. Un beso, muchos besos de muchas personas. Ya sé que están aquí en vivo. Estamos, ¿cuál? 116 personas, Bego. Ya sé que muchos van a oírte después de la grabación de este programa. Ainda no hay posibilidad de enviar besos por internet. No, ainda no. Gracias a Dios, o nada şükür decimos en turcos, y para esto, şükür al Dios. Estamos al vernos, inshallah, con salud buena y todo bueno. Amén. Bueno, Gracias a todos nuestros como oyentes. dijo Rachel, tenemos muchos que nos mandan besos y saludos y están encantados, maravillados de sentir a Moshe y también a ti, Rachel, que ha sido la prima balabaya de nuestros encuentros de maravilla. De maravilla. Y a Moshe, nuestro primer balabay. El rey y la reina tenemos hoy. Sí, del ladino. El rey y la reina del ladino, y tanto que hacer todavía hesites por nosotros, que creo que muchos de nosotros, sin vosotros haciendo abriendo este camino del ladino, como decía Moshe, cuando yo era chica y demandabas a uno de qué hablaba el ladino, con qué hablaba el ladino, y los abuelos y los tíos decían, esto se va a morir con vosotros, ya nadie no va a hablar, las criaturas no van a hablar, en especial en los países donde se habla el español, el castellano, y mira lo que estamos logrando. Todos tenemos ladino en las universidades y cursos de ladino y días de leche y miel en Israel que todo se habla en ladino. Y yo creo, Rachel y Moshe, que vosotros dos son, como dice el rey y la reina, que nos abrieron este grande camino de no dejar que la lengua hermosa que tenemos los sefaradíes no se mate. Así que muchísimas gracias. Y no hay que decir también, o hay mucho de decir, por lo que está pasando en Estambul, que al próximo encuentro vamos a sentir más de las maravillas y los milagros que están pasando gracias a Karen Gerson y su centro de estudios en Estambul. También. Gracias, Rachel. Justo que yo iba a hablar de esto, que todo lo que nos están acompañando ahora no podrás de venir al Jaden Binyan el 23 de agosto a esta misma hora a sentir a nuestra segunda balabaya, que será Karen Sharjon, que está aquí seguro, y que va a entrevistar a Silvio Badía en verso del Museo Judío de Estambul y lo mucho y lo bueno que están haciendo ahí sobre el judeo español, el ladino y la cultura sefardí y la música en general. Así que vos convidamos a venir a visitarnos. Vosotros también todos sois nuestros musafires y vos voy a mostrar un poquitico el programa entero que lo podéis mirar en sefarad.com. Si Marcelo me pasa, aquí podéis ver que tenemos todas las maravillas de cosas nuevas que tenemos de contar sobre el ladino. Tenemos a Brian Kirchner el 30 de agosto con de Door en Door, el ladino en los Estados Unidos, con el doctor Joe Jalio, que es para sentir, si no lo conoces, no podrás de sentir esta conversación. Y tenemos mucho programa, tendremos también que tenemos aquí convidados que nos están mirando y acompañando en este momento, Shmuel Rafael y la profesora Ora Schwarwald, que nos van a contar sobre lo que nos dijiste antes, Rachel, sobre la nueva Academia Nacional del Ladino que se fundó en Israel y que va a empezar a funcionar en corto. Y vos encorajamos a todos de que por la grande revuelta que tuvimos la pasada reunión, que fue la primera, tuvimos de anchear el Zoom. Y este Zoom
hay de pagar y cuesta parar. Y todos nosotros laboramos aquí para hacer estos encuentros de Valdes. Así que vos encorajamos y vos pedimos si nos podés ayudar, el que puede, lo que puede, para poder nosotros continuar a que seamos más de 100 en el Zoom, a hacer alguna donación para este el laboro de los encuentros de Al-Had. En sfarad.com encuentros vas a encontrar el modo de hacernos llegar algunas paras para que nosotros podamos a todos convidar a este Zoom y no se quede ninguno afuera. Bueno, sí. ¿Números de cuentas de banca? Hay números Esto no usamos cuenta de banca internacional, tenemos el método de PayPal que ya por ahí todos con la carta nos pueden dejar lo que quieren y es muy seguro, no tenemos problemas. Y bueno, vamos a despedir hasta el próximo encuentro con Karen y Silvio sobre el Museo Judeo de Estambul, que por seguro no conoces tanto en todo el mundo y nos vamos a empezar un poco de lo que hacen, de lo mucho y lo bueno que hacen ahí. Rachel, gracias, Teren, gracias mucho por ser una hermosa y encantadora balabaya. Y Moshe, un excelente musafir. Tenemos una persona, Jack Kohenak, que nos quiere decir una cosa. A ver, vamos a quitar el mute a Jack. No, es solo... Sí, Okay. es un buen amigo. Ok. Bueno, entonces nos despartimos hasta la próxima. Os mandamos muchos besos y muchas gracias porque están aquí con nosotros. Y vernos al próximo Al-Had. Bye, bye. Bye, bye a todos. Un placer ver a todos. Un placer grande. Liliana, Rachel. Sí, sí. Liliana, ¿me estás oyendo? Sí. Sí. Somos coronates a mí y a Rachel, rey y reina. Me regreto que el puesto ya está ocupado. El puesto de reina del ladino en Israel decidieron de antes, que es Matilda Cohen. Sí, seguro. Sí, seguro. No sí. hablemos de ella, es verdad. Podemos tener una reina en cada país. No está defendido de tener esto. Tenemos muchas reinas y muchos reyes. Vosotros sois unas grandes personas que hicieron mucho y hacen mucho todavía por nuestra lengua y nuestra cultura. Y tenemos, gracias al Dios, tenemos mucha gente en muchas partes que pueden ser rey y reinas del ladino. Tenemos esta grande mazal. Mucho más que el título de rey, a mí me dieron unos amigos iberoamericanos un título que me parece más adecuado y es paladín del ladino. ¿Cuál? Paladín, como no defensor del ladino. Como el que lucha por el ladino. Sí, el luchador. Así nos decimos en primero, ¿no? Paladín del ladino, estoy contento. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno. Hay femenina del paladín. ¿Se dice paladina? ¿Será? Se puede. Es un no. Fuera de ladino. Todo bueno, Moshe, que tengas. Merci mucho, un beso. Besos a todos los elevos que están de todos los cursos de Brian, mío. Está lleno de elevos que nos mandan saludos a todos, muchos, y a los que no son elevos del ladino también mandamos. Muchos saludos a todos. Bye, bye. Bye, bye.